Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Este es un estudio en la palabra y soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, John Rosenstern, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith. Y ustedes, damas y caballeros, estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Y yo quiero que leamos la última parte del versículo 12, por favor. Nos detuvimos Muy allí. bien. Y todos los que en la ley pecaron por la ley serán juzgados. De hecho, pone al judío en una condición más responsable y realmente posición peligrosa. Notamos por estos versículos, damas y caballeros, que el problema es el pecado. No importa lo que sea, quien sea, encontrará usted que el pecado es el problema. Y es que solamente hay una cura para el pecado, solo una, y eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Toda la humanidad, el pecado es el problema y es la causa de la guerra o de las guerras, los divorcios, del asesinato, es la causa del crimen, es la causa de toda cosa que usted puede imaginar. El pecado es el problema, es la causa. Ha inundado esta tierra de sangre y la única cura es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y yo quiero hacer hincapié en eso y yo quiero que usted lo entienda también, que el pecado es el problema. Millones de matrimonios ahora mismo están en problemas, están en camino al divorcio por el pecado, por causa del pecado. Eso está en la parte de tal vez el esposo, la esposa o ambos. El problema es el pecado. Los negocios, millones están a punto de cerrar las puertas, están en bancarrota, han perdido dinero por el pecado, por el pecado. Y yo puedo recordar a mi papá que hablaba con un amigo con el que negociaba cuando yo nací. Y, y él dijo en una ocasión que el alcoholismo destruyó a su amigo y lo destruyó. Y, y realmente el compañero o el socio de mi papá dijo que era un genio en los negocios, podía ganar dinero en todo, pero lo perdió todo, completamente, perdió la cabeza por el pecado, por el alcoholismo, el pecado. Ahora, quiero que entienda lo que estamos diciendo, la única cura es Jesucristo. Y tal vez usted piensa, yo hice esto mal o yo hice esto mal o debí de hacer esto o aquello. No, es el pecado el problema. De una manera u otra es el pecado. Y la única cura, la única respuesta para este dilema es el Señor Jesucristo. En otras palabras, Swaggart, usted está diciendo que tengo que entregar mi corazón al Señor. Es exactamente lo que estoy diciendo. Tiene que entregar su corazón al Señor. Y el pecado cesará o será debilitado en su vida y el Señor le dará victoria sobre ese pecado y le ayudará a vivir una vida que debe de Amén. vivir. Pero es el pecado el problema y la causa de los problemas. Punto. Bien, número 13. Porque O tal no vez los... tienes algo que anexar. Me permite añadir algo. La mayoría de la sociedad rechaza toda esa premisa, que el problema Así es es. el pecado Ni y siquiera creen en el pecado. eso es correcto. Y aún así, si la gente se fija en sus corazones, tendrán que admitir que hay algo malo ahí. Cuando un matrimonio está en problemas, cuando una persona está atada por las drogas y el alcohol, cuando la persona y su vida están destrozadas, hay un problema. Y el problema es algo que está pasando dentro de ellos. La escritura le llama pecado. Y Y el problema nunca se resolverá hasta que esa persona acepte a así Cristo. es. Así es. Absolutamente. Y la Y sangre de Jesucristo se ha limpia. encargado de todo eso si ellos llegaran a Cristo. Correcto. Bien, ahora, la mayoría no sabe eso y si lo sabe, no lo cree. Bueno, estamos entrando a un ámbito de la sociedad ahora donde el yo, bueno, lo más importante de todo es, y eso es lo que se está enseñando ampliamente en muchos círculos, uno tiene que amarse a sí mismo. Así que si amarse a sí mismo significa terminar el matrimonio que uno ha tenido ya durante 20 años y encontrar a una pareja que uno quiera más que la compañía de la pareja que uno tiene ahora mismo, uno tiene que amarse lo suficiente para hacerlo, uno tiene que amarse para complacerse.
Y Eso es una mentira. amar al yo es lo que está causando Sí. el problema. Correcto. Elevar al yo por encima de la palabra de Dios, realmente por encima de la conciencia y de lo que sea justo, de tratar a otras personas justa y correctamente y honestamente y con amor. Nada de eso es, miren, el problema con la caída es que el hombre se hizo más egocéntrico. Bueno, cuando en toda la enseñanza en las universidades en esta nación estás diciendo, y ha sido así en seminarios, lamentablemente, que ni siquiera creen en el pecado. No. Y ellos saben que hay algo malo, ellos ven el crimen, ven a la gente que está muriendo, ellos ven todos los problemas de la sociedad, saben que hay algo malo, pero ellos se lo culpan a que es una persona, es esa persona, otra persona, pero bueno, está adentro. Hay congresistas, senadores, etcétera, etcétera, que ellos trabajan para tratar de resolver esos problemas, pero no creen que existe el pecado. Hay algunos que sí, pero Sí, tomemos la pobreza, el área urbana, los guetos, donde la gente está luchando para sobrevivir. Usted dice que el problema ahí es que no hay empleos. Y bueno, ese es un problema. Tal vez no tienen empleos. Y hay otros problemas. Pero ¿por qué? ¿Por qué no pueden salir de ahí y dejar las drogas y buscar un empleo? Están atados por las drogas. ¿Y qué causa eso? El pecado. así es. Entonces, así la es. respuesta para el hombre es la justicia social. ¿Cuál es la descripción, una descripción correcta del pecado? Desobediente Bueno, a Dios, desobediencia a la voluntad revelada de Dios. Desobediencia a la palabra de Dios. Es algún Es pensamiento también, pensamientos, actos, obras que estén fuera de la voluntad de Dios. en las cortes hoy día, durante cientos de años, se juraba decir la verdad, decían así, juro decir la verdad. Ahora no hacen eso. Quiere decir, ahora no queremos a Dios en lo que hacemos, no queremos su palabra en nuestro pensamiento. Y eso es lo que causa los problemas. Así que el pecado es realmente, es un invento, ¿no? Es un invento, como dicen. Es tradición, es algo de antaño y ¿Qué es lo viejo, que llaman religión. robar, matar, el asesinato? ¿A qué llaman eso? Violar la ley. No, ahora le llaman una enfermedad. Ya no es pecado, es una enfermedad. Uno tiene un problema de salud mental. Uno tiene problemas que no se resuelven, que son problemas de otras personas que fueron forzados sobre ustedes. Y ahora ustedes son una víctima. Todo esto es lo que se está enseñando en nuestra sociedad. Y el problema de la salud mental que tenemos en esta sociedad, y lo escuchamos cada vez que encendemos el televisor, hay otro tiroteo, hay otro asesinato, hay otro... Bueno, necesitamos mejor cuidado para la salud mental. Usted tiene que tratar con el problema del pecado para lidiar con el dolor que esa persona está sufriendo como resultado del pecado. Eso es lo Bueno, que está eso pasando. solamente puede venir de parte de la iglesia. Bueno, ciertamente no viene del mundo, pero ahora la iglesia y el mundo están de acuerdo en grandes segmentos que, una vez más, es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad, no es algo equivocado. Bueno, es No la me única culpen a mí por enfermedad, ello. la única enfermedad que se vende en botellas. Bueno, realmente no. Tenemos el problema de opioides, también la venta de drogas prescritas. Bueno, y hoy en día también eso ilegales. también lo venden en las tiendas. Sí, bueno, eso es lo que estoy diciendo, pero entonces, una vez más, nosotros eliminamos la terminología para eliminar la responsabilidad ante Dios y la responsabilidad nuestra y personal. Tenemos que tomar esa responsabilidad y el pecado, mire, viene a quebrantar al hombre internamente, lo elimine y hacemos cosas que pensamos que jamás haríamos bajo la presión de la culpa, bajo la presión de... Y bueno, una vez más, el psicólogo llega y dice, bueno, es que usted no es responsable. Sí, lo somos. Así es. Y bueno, solamente es cuando nosotros entendemos de qué fue lo que Cristo vino a libertarnos de esa culpa, de ese dolor, que podemos encontrar algún tipo de paz. Pero esta basura que se está enseñando allá afuera a la gente en todo el mundo, hermano Swagger, no está mejorando el problema de la salud mental, está Entonces, causando una destrucción sí. más fuerte. Entonces, si no le llamamos pecado, entonces no necesita un salvador. Entonces Correcto. podemos ver otras soluciones y cuando cambia la definición,
Le cambias la definición al Correcto. pecado, le llamas enfermedad o lo que sea, el hombre saca supuestamente otras soluciones que no Correcto. funcionan. Bueno, y miren, yo pensé que habíamos avanzado lo más posible, pero hace unos cuantos años un hombre estaba robando y defendieron su caso en la idea de que ese deseo de robar es una enfermedad. Usted no es responsable. Entonces, mientras más nosotros hacemos que la gente no sea responsable por sus acciones y permitimos que la culpa sea cambiada, más ese hombre interno está en problemas, no estará en paz. Usted tal vez salió de esa situación de la sentencia de la corte, pero no se alejó usted de lo que está pasando por dentro. Y el pecado destruye, nos desgarra y pone en el corazón y en la mente cosas que jamás debimos haber tenido. Y una vez más, solamente Cristo puede lidiar con eso, solamente Cristo puede aliviarnos de así eso, es. solo Cristo puede. Y esa es la hermosura de venir a Cristo. Regresa al huerto del Edén. Nos escondemos, Así nos es. cubrimos y culpamos. Amén. Oh, sí. Nada funciona. No rápidamente. Para nada. Así es. Bien, el versículo 13. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, El tener la ley o aún escuchar la ley no salva a nadie. sino los hacedores de la ley serán justificados. Es empleado por Pablo de esta manera para presentar un punto. No quiere decir que el guardar la ley de Moisés, de hecho, puede darnos a nosotros esa salvación. De hecho, él no podía guardar la ley. ¿Y qué dijo Pablo cuando dijo, los hacedores de la ley serán Bueno, justificados? tenemos que tomar una pausa, pero ahora cuando regresemos, recordemos el contexto con el que estamos tratando, porque de eso, miren, él está tratando de mostrar que todos son culpables ante Dios, pero podemos tratar con eso después de la pausa. Muy bien, ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta. Ahora, mencionaste durante la pausa lo que Pablo estaba tratando. Sí, bueno, para entender estas declaraciones apropiadamente, una vez más, el contexto siempre es el rey. En el capítulo 1, después de la introducción, a través del versículo 17, Pablo prueba que el mundo gentil y las naciones gentiles son culpables de rechazar lo que Dios ha revelado y todos están llenos, literalmente llenos de el pecado y condición pecaminosa y quiere pasárselo a todos los demás. Después él llega en el capítulo 2 y 3 y comienza a tratar con el judío que ha tenido la ley, sin embargo ellos mismos no guardan la ley y de hecho, para cuando llegamos al versículo 17 vamos a ver que él es muy contundente, los hace rendir cuentas, pero aquí él dice que los hacedores de la ley serán justificados. Cuando él hace esa declaración, él de hecho no está animando, como usted dijo anteriormente antes de la pausa, no está animando la idea de que un hombre puede guardar la ley y ser justificado, sino que él está diciendo que si ustedes piensan que son justificados por sus acciones, tienen que guardar la ley completa y totalmente, toda la porción de su vida, toda. Y entonces, al decirles eso, cada persona que lo leyera tuviera que decir, oh, bueno, yo no he guardado la ley y solamente los hacedores de la ley serán justificados. Así que necesitamos tener cuidado en no leer de más en las declaraciones de Pablo, porque él está probando que nadie es digno de la salvación y que todos, judíos y gentiles, son culpables ante el Señor y por lo tanto necesitan un Pero Salvador. la ley no salvó a nadie. No, mire Nunca la lo ley. hizo. Aún, y nadie guardó la ley tampoco. Bueno, recordemos que la ley jamás fue un medio de salvación, se le dio a gente salva como un medio de aprender a tratar con uno mismo, tratarse entre sí y tratar con... Pero la ley previno que la gente pecase. Sí, la ley era una disuasión, pero no es un freno completo porque no cambia el Bueno, corazón. no me parece que la ley guardó a alguien. Tal vez fue algo que retuvo a algunas personas, pero no Bueno, mire, yo realmente. creo que era bastante fuerte. Honestamente, creo que le ha ayudado al mundo en muchos aspectos. Cuando Pablo Pero el dice, ser humano no podía hacerlo. bueno, escuché que se dijo de esta manera, tal vez si lo explico tendría más sentido. Cuando Dios dio la ley, Él realmente estaba dándole a la humanidad un freno de emergencia, ¿verdad?
Por lo menos no llegues hasta este punto, no mates, por lo menos no hagas esto. Pero miren, hay suficiente conocimiento de conciencia en la vida de algunas personas que las leyes de hecho frenan en parte y producen una mejor sociedad que no tener ley. Así que en Bien. ese sentido yo creo que sí era una medida Me disuasoria. parece, No era una cura, pero sí creo que era un me freno. parece que la ley fue entregada para mostrar al hombre que no podía guardarla. Sí, estoy de acuerdo y eso es parte del propósito de la ley. Pero se pueden imaginar después de, una vez más, al pasar por la revelación progresiva del hombre, Dios dio la ley a un grupo específico para enseñarnos cómo vivir, cómo actuar, Eso cómo es verdad, pero el movernos. hombre no lo Y podía hacer. no, no en su totalidad, pero una vez más, el judío que vivía dentro de la comunidad del pacto, tenía que mantener cierto estilo de vida para permanecer Bueno, dentro de yo esa creo que comunidad. la única manera para el hombre poder vivir era el sistema de Bueno, sacrificios. aún la ley no aliviaba la conciencia y aún el sistema de sacrificios no cubría todos los pecados ni la maldad que la gente pudiera hacer. No, pero sí resolvió el problema del hombre con Bueno, el sí hizo pecado. varias cosas. Primeramente, reveló la culpa de todos, que todos somos incapaces. Romanos capítulo 3. El salmista diría que la ley del Señor es perfecta para convertir el alma y revelar el fracaso de no poder guardar la ley. Y así uno podría reconocer que la ley, como diría Pablo en Romanos 7, es santa, es justa, reveló el carácter, la perfección de Dios. Ahora, la disuasión era que con violar la ley venían castigos. Y, Sirvió como una barrera, la ley sirvió como una barrera. claro, Y, pero eso no quiere decir de que el hombre guardó la ley, solo que le era un mostraba al hombre que correcto esto y está un mal. ayo para Sí, mantener a la exacto. gente en un Así orden es. apropiado hasta que fuesen adultos inmaduros para hacerlo. Un Sí. guardián. Pablo enseña en Romanos 5 y una vez más en Romanos 7 que la ley, de hecho, era una condición agravada y pecaminosa en ciertos sentidos, en el sentido de que fortalecía la rebelión y revelaba la rebelión en el corazón del hombre. La ley se añadió, Gálatas 3:19, por causa de la transgresión. Romanos 5:20, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó, pero la ley se añadió y realmente incrementó la transgresión, hizo que la gente estuviera al tanto de ella. Pero una vez más, parte del propósito de la ley se le dio a un pueblo salvo para ordenar su conducta y para enseñarles adoración. No resolvió el problema del pecado. Yo sí creo que, como usted lo dijo, era una barrera o un freno, pero también revelaba que el problema del hombre era mucho más profundo que lo que pudiera arreglar una Bueno, ley. era para mostrarle que no lo puede hacer. Sí, amén. No lo puede hacer. Esta era una de las direcciones principales de la ley, mostrar Correcto. al hombre lo pecaminoso Así que es. es. Ahora, Dios bendijo a aquellos que trataron de guardarla. Sí, era su pacto. Los Sí, bendijo abundantemente y los motivó a hacer todo lo que podían hacer. correcto. Y el sistema de sacrificios fue introducido para cubrir, no quitó el pecado, pero cubrió el pecado. Así es. Y una vez más, yo hago el punto que no todo pecado, porque algunos pecados no, bueno, no había sacrificio, Así es. simplemente demandaban la El muerte. asesinato, el Sí, era adulterio. muerte. Tengo una pregunta. Me gustaría escuchar discusión sobre ella. ¿Qué tal si Dios hubiera escogido no darle a Moisés la ley y ellos fueran su pueblo escogido, pero no tuvieran ley, la Bueno, ellos cultura? necesitaban ley. Entonces la cultura hubiera continuado los próximos 1500 Bueno, años. Una vez más, recordemos que el propósito del judío era que Dios pudiera tener un pueblo a quien él se le pudiera revelar. La ley fue la primera explicación escrita o senda hacia el carácter y naturaleza de Dios que el hombre había recibido. Y por eso es que es tan vital y tan importante. En todos los sacrificios, bueno, jugaba un papel doble. No solamente afectaba y ayudaba a la gente que estaba en ese pacto en ese entonces, pero también tipificaba y significaba y ponía ya en forma
lo que Cristo literalmente cumpliría cuando Él vino. Así que, Habían todo tipo de leyes en el mundo, todo sí, tipo, pero correcto, fueron establecidas para favorecer a los ricos y de poderosos. acuerdo. Y era casi como la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, que es la única constitución que ha sido desarrollada y establecida para favorecer al individuo. Fue establecida para su bien. Toda otra constitución está establecida para favorecer al gobierno. Y eso fue lo que hizo esta tan especial, porque realmente fue establecida en la palabra de Dios Sí, amén. para que el hombre pudiese ser bendecido y no el gobierno. Lo dijimos anteriormente en el programa de esta semana. La ley reflejaba el entendimiento interno del bien y el mal que estaba en la conciencia. No se contradecían uno al otro. Ellos Le añadía a la le conciencia, añadía ¿verdad? en el sentido de que ahora está escrita. Fortalecía la Sí, conciencia. está escrita y por lo Y tanto, tal vez usted la sentía antes, pero ahora usted ya sabe que esto es bueno y esto es malo y Bueno, eso era importante para el hombre. ¿han leído o escuchado acerca del Sí, código de sí. Hammurabi? De hecho, Creo que se tuve regresa un hasta caballero los que me dijo en una babilónicos. ocasión que la ley de Moisés se estableció basándose en la ley de Sí, Hammurabi. No, no fue así. Algunos sugieren eso, pero bueno, de vuelta al punto de la ley. En mi mente, con seguridad, la ley que se le dio a Moisés, fue una gran bendición para Israel porque revelaba la voluntad de Dios para su vida y de cómo Así vivir. es. Pero si ellos fallaban, también proveía un sistema de sacrificios para ellos, lo cual finalmente se nos revela a través de Cristo. Así que yo veo la ley muy favorable en todo aspecto. Existen razones multifacéticas del por qué Dios dio la ley, no solamente una. Es multifacético. Tenemos que llegar al comprendimiento de todo lo que hizo. Era un gran paso en la revelación de Dios, el hombre, y era un paso gigantesco en revelar el carácter de Dios y la naturaleza. Revelaba el carácter del hombre y su naturaleza y pavimentó el camino para que el Salvador llegara y tomara esa ley y no la destruyera, sino que la cumpliera, que la trajera a su plenitud y la cumpliera. Y finalmente, bueno, la Torá que una vez más es la ley, bueno, es reemplazada en el pacto de hoy por la persona del Espíritu Santo. Ahora no solo el Espíritu Santo enseña lo correcto y lo incorrecto, pero cuando vivimos para Dios de la manera apropiada, el Espíritu Santo nos puede dar el poder para hacer lo que es correcto. Y esta es la hermosura del nuevo pacto, pero el pacto antiguo presentó eso de una manera maravillosa. Y bueno, como ya les dije, la ley es una situación Jesús multifacética. le dijo a Israel y al mundo lo que la ley realmente era y cómo, bueno, el simplemente guardar esa declaración no era suficiente. No, ese no era su Así propósito, es. pero una vez más, me gusta la idea de que era el freno de emergencia de Dios para la raza humana, para que por lo menos no llegara hasta esas alturas. A lo que usted se acaba de referir en Mateo 5, 6 y 7, Jesús dio la sexta antítesis. Él dijo, habéis escuchado que se ha dicho, y él cita de la ley, mas yo os digo, ahora el símbolo que se nos dio en la ley es cumplido a su capacidad más alta bajo Cristo. Él dijo que no matéis. Ahí está el freno de emergencia, pero yo os digo que no se puede aborrecer. Ese es el cumplimiento del símbolo, pero no lo podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda del Señor, y eso requería que Cristo muriera en la cruz. Muy bien, se nos terminó el tiempo el día de hoy. Ha sido un deleite estar con ustedes. Vamos a continuar con el estudio en la próxima programación, así que por favor, no se pierda la próxima programación. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.